¿Esa? Está enfocado hacia la escritura en inglés. Ah, bueno, antes de continuar, esta presentación yo se las hago llegar, Iván, para que ustedes la ubiquen en algún lugar y la tengan todos disponibles. Entonces, digamos que son, perdón, Ahorita Iván. envío, sí, ahorita envío un formulario de asistencia y de una vez ahí agarramos el correo para las personas que quieran Ah, tener la y lo charla en enviamos, PDF. perfecto, perfecto, muchas gracias. Entonces, digamos que esto forma parte más que todo de unas ideas, y unas claves sobre cómo escribir un artículo, pues está enfocado más a escribirlo en inglés, pero en general cómo escribir un artículo, para qué escribirlo. Entonces, muchas veces cuando uno se ve enfrentado a la publicación, perdónenme, yo voy a cerrar el video para que ustedes no queden, para que la presentación no quede contaminada de... ¿Usted está grabando, Iván? Si Sí, quiere señor, aquí solicitar. estoy grabando. Ah, perfecto, porque le iba a decir que solicitara permiso para grabar si querían que se grabara. No, sí, Entonces, aquí estoy digamos grabando. que estos son básicamente notas y algunas recopilaciones de las experiencias de la escritura de artículos, principalmente de un curso justamente tiene el mismo nombre de la presentación. Y es bien interesante porque más que la misma charla, la presentación es importante tenerla porque es como una guía que debe llevar cada una de las partes de esos artículos que que queremos o que estamos publicando, y lo importante que es básicamente hacer esa publicación. También quiero empezar diciendo que cuando uno publica, uno está comunicando, y cuando uno comunica, uno está contando una historia. Y básicamente eso es lo que es un artículo, es contar esa historia de su investigación, y por esa razón yo empiezo como contaminado de la narración oral y cuentería que estoy, si esto quisiera pasar. Es justamente eso, un contador de historias, un narrador de historias. Eso es lo que somos nosotros, los comunicadores científicos. Vamos a contar historias. Y resulta que contar una historia es echar un cuento. Y los cuentos, nosotros aprendimos desde el colegio que un cuento era, la estructura del cuento era la introducción, el nudo y el desenlace. Me encanta porque en inglés los angloparlantes les gusta hacer este tipo de analogías y a mí me parece muy, muy apropiada. Y es cómo se escribe o cómo se cuenta una historia, cómo se cuenta un cuento. Primero, miren que esto es como una introducción. Se habla de los personajes. Esto sigue siendo una introducción. Aquí viene el problema, se presenta el problema, cómo se resuelve, y el problema ya está resuelto. Introducción, nudo, desenlace. Posteriormente, otros investigadores y otras personas que trabajan en este cuento de la narración, no solo la narración oral, la narración escrita, los que hacen películas, los que escriben los guiones para las series, muchas de las series tienen esta estructura, que es una estructura que ya viene digamos, clasificada en 5 actos, y que además vienen ascendiendo o descendiendo en cuanto a la intención, en cuanto a cómo se va desarrollando esa historia. No voy a entrar mucho en detalles. Esta es la famosa pirámide de Freytag. Eh, digamos que esto fue concebido para eso, ¿no? Para para las películas, para las historias, para los cuentos. Netflix, las series de Netflix utilizan muchísimo esto. Y si nosotros miramos qué es lo que es un artículo científico, pues justamente es esto mismo. Viene el prólogo o la introducción, viene los materiales y métodos. Aquí directamente en la introducción también está el conflicto, ¿sí? O sea, el problema. Vienen los materiales y los métodos, el clímax son los resultados. Luego viene la discusión, es cuando ya empieza usted a entrar en la resolución, en el final de la película, ¿no? Y al final las conclusiones y recomendaciones. ¿Y a qué traigo a colación esto? Pues que
justamente esta pirámide, esta forma de contar la historia, hace que el lector o la persona que está viendo la historia se vaya interesando en la historia y lo vaya atrapando. Y un artículo científico debe, de alguna manera, poder atrapar a esa persona que está allí leyendo su artículo. Y lo tiene que atrapar ¿cómo? Pues que sea interesante, que sea agradable, pero que además tenga una, digamos, ciencia de verdad bien sustentada. Y para eso entonces es un poquito esta charla en la cual les voy a ir mostrando cada una de las partes de un artículo científico, qué deben tener, qué no deben tener y cómo deben ser escritos. Y nada de esto podría eh, partir sin hablar de precisamente el método científico. Y en el método científico nosotros tenemos que ser ordenados principalmente. Siempre debemos llevar unas notas, siempre tenemos que llevar un registro, una forma en que nosotros vayamos de cualquier manera. Este notebook a veces hay algunos que ya, por ejemplo, las personas, ustedes, chicos más de estas generaciones, prefieren llevarlo de manera a veces digital. Pero no importa cómo usted lleve ese registro, tiene que hacerlo. Algunos los he visto que lo hacen en PowerPoint y van llevando como, van copiando imágenes y van haciendo anotaciones y van escribiendo. Y eso les permite a ustedes de alguna manera poder hacer investigación y hacer la ciencia. Pero sobre todo, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser preciso, claro, completo y simple. Todo lo que ustedes estén investigando tiene que ir teniendo esas características. Y usted debe solamente incluir la información necesaria. O sea, y vamos a ver aquí en esta presentación está hecha en inglés justamente porque es para artículos en inglés, pero a mí hay una palabra que me gusta mucho y que va a aparecer algunas veces aquí en el texto que se llama wordy. No sean, ese wordy es hacerse excesivo en las palabras y los que hablan, los hispanoparlantes, tenemos esa tendencia a llenar de palabras los textos. Pareciera a veces, y cuando se leen algunas tesis, pareciera como si se calificara por peso, porque esa es la elaboración enorme, palabras y más palabras, como la canción, palabras, palabras, palabras. Pero digamos que esto debería ser mucho más conciso. Y van a ver muchísimas veces estas palabras. Y hay una otra frasecita de los gringos, creo que es kiss, keep it simple. Y esta palabra de la S no les voy a decir qué es, pero es eso, que sea como un beso, keep it simple, manténgalo simple. Entonces solamente la información necesaria, pero además que la gente debe saber para qué sirve. Que uno no quede al final del artículo como el costeño, ajá, ¿y qué? Entonces siempre debe existir en el artículo, en la investigación, en su comunicación. Esto también podría utilizarse, por ejemplo, en una presentación. ¿Y eso para qué? Al final usted hace una presentación oral de un tema y al final siempre todo el mundo debe tener muy claro eso para qué sirve. A veces redundamos en el estado del arte y empezamos a explicar toda la teoría de cómo se hace entonces que las redes neuronales y que entonces que son tantas capas y que las capas y que etcétera, etcétera. Y empezamos a llenar esto de información y al final nadie supo qué pasó. No, pues es que usted estaba aplicando esto para hacer esto y sirve para esto. Si hubiera ahorrado todo esto, le hubiera hecho énfasis en esta parte. Cuando estén en las sustentaciones de sus tesis, importante resaltar lo que ustedes hicieron, la importancia de lo que ustedes, no de lo que hicieron otros. Lo que hicieron otros sirve para que usted sustente lo que hizo, pero también es darle importancia a lo que usted hizo. Y eso también en los mismos artículos científicos. Y entonces, ¿para qué se escribe? Pues para ayudarnos a qué? A ser mejores observadores. En la medida en que yo voy registrando, voy siendo, voy ayudándome, digamos, a, a, a ir registrando los detalles y esos detalles al final tienen que ser observados, ¿cierto? Para recordar, a veces yo no me acuerdo bien de cómo hice algo, pues puedo volver al tema. Lo ayuda a uno a pensar, el solo hecho de escribir ayuda a pensar también.
Y finalmente, bueno, para planear, organizar y finalmente para comunicar, ¿cierto? Esta es la parte importante tanto del artículo científico como de la presentación oral. ¿Cuál es el proceso entonces de investigación? Hablemos un poquito de cómo uno investiga y para ver esto cómo se puede conectar con la publicación. Entonces, uno tiene una idea. Estas ideas generalmente vienen o tienen varias fuentes. Pero la idea, cuando a usted se le ocurre esa idea, cuando usted dice esta solución la puedo dar de esta manera, tiene un antecedente. Y un antecedente que tiene que estar basado en el conocimiento, por supuesto, en la experiencia, en la observación, en los datos que usted tenga, en los intereses que tenga. Pero todo esto, una buena parte, yo siempre la llamo intuición. Pero la intuición no es algo, no es un conocimiento aleatorio, al azar. Uy, de pronto se me ocurrió porque estuve de buenas y me apareció algo de lo cual los poetas llaman la musa. Y la musa no existe ni siquiera en el arte. Existe es un estado de creación, pero es un estado de creación basado en el conocimiento. Muchas veces la intuición es la generación de esa idea. A veces uno ni siquiera entiende por qué se le está ocurriendo eso, pero está basado en ese conocimiento que usted tiene acumulado por muchos años y no necesariamente es un conocimiento científico. Entonces, aquí aprovecho para introducir un tema que es muy importante y es que no solamente es el conocimiento técnico, llamémoslo así, que usted tenga, sino que tiene que venir acompañado de otros, y esta palabrita la utilizan mucho, otros saberes. Y hay quienes terminan aquí en el saberes, se les van unas eses de más. Pero estos otros saberes corresponden a muchos aspectos del ser humano. Aquí puede estar involucrado el arte. Sí, señores, el arte no solamente es el conocimiento técnico. No es que tanto usted sepa de cálculo, física, química, matemática o que tanto sepa de sedimentarias, de metamórficas, de geofísica, de geología, de paleontología. No, eso es una parte importante. Pero también hay otros saberes que pueden estar aportando digamos, la comunicación oral, las habilidades sociales, hablar con los otros, comunicar con los otros. Estos científicos así, y eso que este está simpático, pero estos científicos de bata, mirada turbia al andar, todos a veces como gruñones, solitarios, estos ya no existen. Y si existen, no producen o no publican. Entonces, por eso es que las ideas vienen de muchas, o es un conjunto de saberes y de conocimientos. Entonces, por eso una idea no es nada del azar, no es la musa del conocimiento. Entonces ya usted empieza a investigar en ese tema, ¿sí? Cuando usted ya tiene esa idea y ese tema más o menos elaborado, ya usted puede, por ejemplo, planear un experimento, realizar ese experimento, a tratar de comprobar las hipótesis que usted tiene. Por aquí seguramente están las hipótesis. Eh, Recolecta, recoge los datos, los registra, entonces aquí procesa, aplica modelos, aplica el conocimiento y luego usted llega a una conclusión. Cuando usted llega a una conclusión, compara con otros resultados, oiga, mi modelo efectivamente, comparado con estos antecedentes que además tengo, me permite a mí mm, estar más confiado con mi modelo o simplemente decir, mi modelo es mejor, qué maravilla, o de pronto no, pero puede que su modelo no dé mejores resultados. Digamos que es lo primero que uno se le ocurre, no, es que yo me comparo con los resultados. ¿No? De pronto puede que no dé mejores resultados, pero es más veloz. ¿Por qué no? Yo puedo desarrollar un algoritmo, ¿cierto? Un algoritmo, un modelo matemático, mediante el cual yo pueda clasificar cierto tipo de, no sé, de rasgo, de una imagen, lo que sea, ¿sí?
La clasifica muy rápido, muy rápido, pero no es muy precisa. No es mejor que otros métodos, sin embargo, es más rápida. Entonces me puede servir para hacer una primera aproximación a mi modelo, empezar a trabajar mientras los científicos se dedican a revisar con otros métodos. Para poner un ejemplo, uno reciente, Jorge Leal desarrolla un modelo para detección de planos estructurales y de rellenos de fracturas de imágenes resistivas. Eso lo hace mejor seguramente un experto sentado con toda la información y analizando, y se puede demorar 15 días haciéndolo perfecto. El modelo de Jorge funciona bastante bien, tiene un porcentaje de error no muy alto, pero tiene un porcentaje de error. Sin embargo, funciona de manera inmediata en la medida en que se va colectando la información del pozo y puede permitir tomar decisiones de inmediato. Entonces, ojo que los resultados no solamente son mejores resultados o más precisos, pero también pueden ser más rápidos o más confiables. Y cuando uno logra todo esto, y logra una excelente ciencia, ya hemos hablado de la precisión y el rigor de lo que usted hace, pero también esa ciencia excelente merece una escritura excelente. Y allí es donde entonces entra la parte que digamos que no es exactamente el tema aquí en esta charla, porque esta charla les voy a mostrar más a ustedes es qué se escribe en cada parte de ese artículo, pero digamos que también hay que tener unas destrezas de escritura, principalmente, y ojalá en inglés, si es que vamos a publicar en inglés, pero también podríamos publicar en portugués, en francés, en el idioma que queramos, pero hay que tener entonces unos buenos conocimientos y una buena técnica en cada uno de los idiomas. Inclusive en español, hay que escribir bien en español también. Si usted logra eso, definitivamente puede ser publicado. Excelente ciencia y bien escrita, pues usted logra publicarlo. Si no, le van a rechazar el artículo una y otra vez, principalmente en revistas que son, digamos, de mejor índice de publicación. ¿Para qué más? Pues entonces, si queremos ser visibles, que eso es lo otro importante aquí. O sea, que lo que uno a veces, cuando uno desarrolla su modelo, es o su investigación, uno es como un hijo. Entonces uno quiere que triunfe y que sea grande y tal. Entonces, lo importante aquí para que usted haga visible su artículo, obviamente tiene que tener la posibilidad de que vaya a un buen colegio, o sea, que suba una buena revista. Eso cuesta muchísimo, pero bueno, pero como todo, primero va a un colegio pequeño y luego va yendo uno más grande y más grande. Y el consejo que yo siempre les doy es, empiecen a publicar, hagan su primera publicación muy rápido en revistas que no sean necesariamente la mejor revista del mundo, pero que usted pueda empezar a vivir ese proceso. Cuando usted trata de publicar, se va a dar cuenta que lo más difícil de publicar es cuando le empiezan a devolver y cuando empiezan unos pares internacionales inclusive a refutarle su idea y a decirle, mire, eso de pronto ni siga hablando de eso porque eso no tiene pies ni cabeza. Uno tiene que empezar a hacer ese trabajo con revistas, al principio revistas categoría C, categoría B, y uno va avanzando hacia las más grandes. ¿Qué es lo más importante cuando uno llega a revistas a uno internacionales? Pues que ahí sí empieza uno a ser visible y eh, empieza uno a ser citado. Y no hay nada que lo llene a uno más de alegría y de satisfacción y que le dé a uno también mayor eh, reconocimiento científico que ser citado. Y uno va a ser citado principalmente cuando, primero, es una revista de un buen escalafón y segundo, cuando esa idea, cuando esa investigación realmente es importante. Si logra uno eso, la satisfacción es enorme cada vez que uno está recibiendo un artículo. Usted ha sido citado, usted ha sido citado. Y cuando usted entra a mirar los artículos, a veces los ve hasta en coreano. Usted no entiende qué hay, pero por ahí en alguna parte está su nombre, pero sobre todo su idea, su ciencia y el aporte que usted le está haciendo además a la misma ciencia. Entonces, por eso es importante ser lo más visible posible. Pero en el camino hay algunas
algunas son cosas que se pueden ir haciendo. Por ejemplo, usted cuando esté investigando tiene que identificar a esas personas más importantes que están trabajando en esa área para empezar a interactuar con ellos. A veces su idea puede ser muy buena. Ah, y aquí inclusive estoy hablando de los mismos profesores de la universidad, ¿no? Estoy diciendo aquí que se vayan al Reino Unido a buscar a alguien que lo pueden tener ahí al lado en la oficina pasando todos los días. Pero identifique a esas personas, envíeles un correo, ¿cierto? Con algún tipo de, si usted va a hacer algún tipo de pregunta o algo, pues envíele un correo, ¿sí? Desde su correo institucional. No le va a mandar usted un correo a un científico, por ejemplo, así colombiano, desde el correo eh, perlita 127 arroba gmail. No, tiene que ser del correo institucional. Usted se tiene que presentar, tiene que hablarle de uno de los artículos eh, que, uno de sus artículos sobre los cuales usted se está basando para hacer su trabajo y empiece a hacer algún tipo de interacción. No todo el mundo responde, no todo el mundo tiene tiempo a veces, pero en ocasiones responden y no solamente le permiten a usted entender muy bien su problema, las soluciones, sino además a veces tener otras oportunidades. Entonces es importante también que ustedes de esta manera cuando tengan ya su artículo publicado, de repente este científico va a decir, aquí está este artículo. Este fulano que me escribió de Colombia, vea qué interesante, y usted, él con toda seguridad lo va a leer. Esos son formas, digamos, algunos consejos. Veremos ahora sí la estructura del artículo. Como lo dice, rígido. Es una estructura rígida, eso, y cada vez es peor, ¿no? Pero va de lo general a lo específico, ¿sí? O sea, cuando uno empieza la introducción, por aquí a lo específico, y luego de lo específico vuelve a lo general. Esto es como la forma en que generalmente uno ve esta estructura. Entonces, ¿qué es lo más general que hay? Pues el título, ¿sí? Luego vienen los autores, el resumen, las palabras claves, eso es general. Viene la introducción, que es general, y ya empieza a entrar en la parte específica, materiales y métodos, resultados, discusión, y aquí vuelve y se abre conclusiones, recomendaciones, usted empieza otra vez a generalizar, tiene los agradecimientos, las referencias. Vamos a hablar de cada uno eh, de estas partes que llevan, que no llevan y cómo deben ser construidas y cómo deben ser escritas. Obviamente que, bueno, esto sí depende mucho, pero los artículos científicos describen resultados originales de su investigación. Uno no va a publicar lo que hizo otro, a menos que uno piense tener algún cargo alto en el... No, mentiras, no he dicho nada. Pero cualquier cosa que no sea original es plagio y de eso ya hemos visto bastante por ahí en algunos medios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Miren, no hay nada mejor que estar uno seguro que lo que uno está haciendo es de alguna manera original. Eh, Uno podría hacer hasta muchas cosas, ¿no? Coger un poco de allí, un poco de allá, pero eso no es ético y eso no le va a dar a uno una satisfacción jamás. Lo importante es ser muy, muy original en sus resultados, en sus artículos, en sus mismas tesis. Yo sé que muchas de las tesis parten de ideas de los mismos directores de tesis, de los mismos grupos de investigación. Por ejemplo, acá yo soy muy dado, y eso es un vicio que yo no sé, tengo que borrarme algún día, pero yo casi que yo cojo un artículo y me voy a las recomendaciones. Y las recomendaciones son muchas veces, dan muchas ideas, son la base para continuar haciendo algo más, ¿sí? O sea, es muy interesante. Pero también ideas originales, que siempre procurar que sea mi idea, mi solución.
en general, obviamente que le aporta el grupo de investigación, ojalá sobre un grupo de investigación que tenga que ver con los problemas del grupo de investigación, pero en general es mucho más fácil cuando uno tiene sus propias ideas de investigación que logra esa originalidad. Pero no importa, a veces uno empieza a trabajar en un grupo de investigación donde va a resolver un problema específico. Entonces el problema específico que usted está resolviendo puede no ser suyo, pero la solución sí lo va a ser. Pero esto es muy importante, por favor. Siempre original, cero plagio. Nosotros no podemos hacer eso. Eso no es ni ético, ni decente, ni nada. Y además que eso hace 10 años o 20 años es probable que se pudiera. Ahora no, ahora existen herramientas digitales, la que tenemos nosotros en la universidad y que se utiliza en muchas partes, el Turnitin. Y le encuentra a uno plagio facilito. Entonces, es mejor, ¿no? Entonces, en todo lado le van a correr a ustedes una herramienta como esa. Y al correr una herramienta como esas, inmediatamente usted va a tener, le van a responder qué porcentaje de su artículo está plagiado y por qué se lo rechaza. Bueno, entonces empecemos a describir cada una de estas partes que llevan, que no llevan y de dónde sale la información. Lo primero, el título. Y los títulos son a veces difíciles de poner porque eso es como cuando uno va a bautizar un hijo, que es difícil ponerle el nombre. Pero aquí hay algunos consejos para poner el nombre de ese. Es una corta descripción, la descripción más corta de su trabajo, ¿sí? Entonces, use palabras descriptivas que describan. Utilice las palabras claves presentadas. Fíjese que aquí empieza a relacionarse ya algo. Las palabras claves, algunas palabras claves deben estar presentes en el título. Ahí ya empieza uno a hilar, ¿no? Fíjense que, y lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación, es que todas las partes del artículo están relacionadas. Entonces, ahí es cuando uno ya empieza a entender un poco cómo escribir, porque cuando uno empieza a escribir uno no sabe qué escribir, pero aquí ya nos dan algunas ideas. Entonces, el título puede ser al principio, o puede ser al final, o puede ser un proceso iterativo, en que yo pongo un título a mi artículo, lo escribo y después me doy cuenta en las palabras claves que el artículo podría ser otro. Esto sí, pues es dependiendo de la revista, es el formato. ¿Qué no debe llevar un artículo, un título, un artículo? Es un estudio es una investigación de observaciones sobre, no. Ahí no se puede tener ese tipo de artículos. Es determinación de sí, eso es otra cosa, pero estudio sobre, trate de no utilizarlo así. Debe llevar nombres de regiones o de especies o de particularidades que ese artículo tenga, ¿sí? Entonces, si usted está haciendo una sedimentología de algo, pero que está circunscrito a cierta unidad, siento usted decir es cierta unidad o en cierto lugar o en cierto sitio o para ciertas características, ¿sí? Solamente de rocas de grano grueso, qué sé yo. En cuanto a autores e instituciones, bueno, pues este sí es algo obvio, pero el investigador principal va primero. Entonces, cuando uno va a publicar el artículo, por ejemplo, de su tesis, tiene un artículo, usted va primero, ¿sí? Usted va primero. Usted va primero. De pronto, un coinvestigador y al final, ordenado por el de mayor rango, al final debería ir el coinvestigador de más alto rango, que en este caso, como generalmente el director forma parte de la investigación, pues a lo mejor este sería el espacio del director, no al revés. Pero se podría no hacerlo así. Sin embargo, eso es lo que se utiliza normalmente. El resumen, bueno, aquí sí viene lo interesante. Obviamente es un párrafo
no lleva símbolos ni acrónimos. Aquí usted no va a escribir nada de acrónimos, ¿no? Genetic Algorithms, no sé qué, no, eso no va. No van ni tablas, ni figuras, ni referencias, nada de eso va ahí, que no se los olvide. No haga referencia a ninguna tabla o figura, o sea, no va en referencias cruzadas en un resumen. Use términos, vea cómo se van enlazando del título y de las palabras claves, sin repetirlos. O sea, no van repetidos dentro del abstract, pero de ahí esas palabras, esos términos deben estar en el título. Aquí no se detallan los métodos, por ejemplo. O sea, aquí no va a detallar los métodos. Y es esto, es un tráiler de una película. Es la que le dice, bueno, perdón. Cuando yo les dije que me iba a las recomendaciones, obviamente primero lee uno el abstract y después uno puede, si no se engancha uno con el abstract, pues uno se pega salticos. Pero si usted logra que ese resumen jale al lector, le diga, mire, aquí está la solución a su problema, pues básicamente usted va a tener el éxito de ese abstract. Además del abstract, siempre hay que reescribirlo al final. O sea, cuando usted ya tiene su artículo completo, échele una miradita al abstract, si es que aún no lo ha escrito, pero siempre debe ser escrito al final. ¿Por qué? Porque, bueno, les voy a mostrar las preguntas que debe resolver, pero porque allí van a estar algunas de las afirmaciones que usted ha hecho en otras partes del artículo. Lo primero del abstract, esto es lo que me gusta de estas notas, de esta presentación, por eso para mí es importante que la tengan, porque es una buena guía. ¿Qué se hizo? ¿Y de dónde sale eso? De la introducción. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? De materiales y métodos. Aquí hay una aparente contradicción, porque dice, no de detalles de los métodos, pero son detalles, no describirlos, no los describa, pero sí habla cómo se hizo. No lo detalle, sino cómo se hizo, general. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué se obtuvo de los resultados? ¿Cuál es la importancia de la discusión? Entonces, si ustedes observan el abstract, el resumen al final, hay que echarle una miradita teniendo en cuenta justamente lo que le quedó en el resto del artículo. ¿Qué se hizo? De la introducción, cómo, de los materiales y métodos, qué se obtuvo de los resultados y cuál es la importancia de la discusión. Y también, ¿para qué sirve esto? De pronto usted cuando está escribiendo el resumen, encuentra que reescribiendo, encuentra que en el resumen usted escribió algo que, por decir algo, resaltaba la importancia de su investigación y no está en la discusión. Entonces también funciona en ambas direcciones. Un poquito el resumen que usted concibió inicialmente cuando empezó a escribir el artículo, o lo va a reescribir al final, le ayuda también para que esas primeras ideas, si algo se le olvidó, aquí las encuentra. Por eso aquí se dice que hay que reescribir el abstract, o sea que ya existía. Y obviamente, pues tanto el título como el resumen deben ser atractivos para los lectores. Lo que yo les decía a ustedes, que el lector cuando lea ese título, el título lo engancha y el abstract, el resumen, lo enamora, lo convence que tiene que entrar ahí. Es como una película, una buena película. Lo primero que usted va a mirar de una buena película o de un buen libro es su nombre, ¿no? Y de pronto ya usted mira de la película el tráiler. Este es el tráiler, el resumen. Entonces es importante que eso quede bien hecho. ¿Qué tiene que hacer entonces? Pues invitar a los lectores, establecer que se note, se vea bien cuáles son los objetivos, cuál es el alcance de la investigación y resumir los resultados y las principales conclusiones. O sea, que rápidamente una persona se lea el artículo solo con el resumen. Por eso es que el artículo, si ustedes ven acá, en las respuestas de las preguntas, pues justamente es leerse todo el artículo. Y aquí, pues obviamente, estamos hablando de objetivos, del alcance, de los resultados y las conclusiones. Entonces, el resumen es casi que el artículo completo.
Las palabras claves tienen que estar relacionadas con el tema, tienen que estar asociados con el título y el resumen. Fíjense que allá cuando hablábamos del título decíamos que las palabras claves, cuando hablábamos del resumen también. Y recuerden que esas palabras claves deben servir como los metadatos de búsqueda. Entonces tienen que existir en esas palabras claves, esos keywords, deben ser algo que facilite a cualquiera encontrar su trabajo en una consulta por Internet para hacerse visible en Internet. Entonces, eso en cuanto a las palabras claves. Ahora viene esta parte que a veces se divide, a veces la introducción y luego pasar a materiales y métodos. Hay quienes prefieren hacer un par de capítulos aquí distintos, pero en general la introducción debe tener todo el contenido que vamos a ver, o puede ser una parte introductoria y puede haber un capítulo que a veces es el estado del arte. Pero digamos que aquí la introducción es como la parte donde se contextualiza absolutamente todo el trabajo que usted hizo, ¿sí? Por eso aquí dice, es un contexto general del área de conocimiento. Entonces, obviamente hay que discutir el estado del arte, ¿sí? ¿Con qué fin? Pues, además, para tener el apoyo, el soporte de trabajos previos, ¿sí? Por eso les decía a ustedes, a veces las recomendaciones ayudan a dar este soporte, pero pues también el trabajo que se hizo, las conclusiones de todos los artículos que uno pueda estar mirando aquí, o de los libros o del conocimiento existente. Se pide que se usen referencias extensivas, o sea, que quede muy bien sustentado. Ahora, no exagerar. Recuerden el keep it simple y esta S se las dejo. Eh, Tampoco puedes llenar esto pues de un montón de referencias. Las más importantes, las que siempre llegar es a la base, ¿no? Al artículo que le da apoyo a lo demás, no empezar el artículo de apoyo y 5 o 6 artículos todos diciendo lo mismo, basados en este primer artículo que es el que permite que se base todo el trabajo. Va de lo general a lo particular, de lo general a lo específico, ¿sí? Establece el problema específico y pues junto con la metodología y para determinar el alcance del estudio. Esto a grandes rasgos. ¿Qué es lo que va en la introducción? ¿Qué es lo que fue? Estuve yo estudiando. ¿Por qué eso que yo estoy resolviendo es importante? ¿Qué se sabía antes? Aquí me faltaron los signos de interrogación. Digamos que también, que tanto su estudio puede hacer avanzar el conocimiento. Y por eso, pues, debe dejar al lector o al lector bien contextualizado. Y obviamente va de lo general a lo específico. Primero de la parte más global y cada vez usted va centrándose un poquito más en el tema que usted está eh, desarrollando. Y obviamente, pues, esta introducción y las referencias, pues, tienen que ser, obviamente, del campo en el que usted está trabajando. Si no, a veces, y cometemos mucho el error también, ¿no? Eh, a ver, aquí hay algún paréntesis, y es que, perdón, esto hago un paréntesis porque si bien es cierto que tiene que ser del campo de su trabajo, a veces uno puede usar técnicas de otras disciplinas que usted quiere aplicar aquí. Por ejemplo, esta es una técnica de sistemas de información geográfica que utiliza, no sé, unos filtros aquí, unos filtros de convolución para hacer suavizado, ¿no? Y ese suavizado, de pronto yo considero o veo, observo o además me doy cuenta que ese es un filtro paso bajo de una señal de 2 dimensiones, o mejor de 3 dimensiones, si estoy hablando de 3 dimensiones. Y puedo utilizar técnicas de aquí para acá. Entonces sí, muy probablemente yo aquí voy a hablar de algo que no es del campo específico de mi trabajo, porque son filtros de convolución
de imágenes, ¿sí? Hay unos que son, a ver, como los que resaltan bordes, uno que resalta bordes. Pues resulta que eso es lo que yo necesito aquí para hacer algún filtrado. Entonces, ojo con esto, pero en general siempre debe ser del campo en que usted esté trabajando. Eso no siempre se hace. Entonces, ¿cómo vamos? Primero, contextualizar. Presente el tema pues de investigación. Esta investigación está relacionada con los términos y los procesos se vuelvan familiares, donde utilizaremos unos convoluciones, no sé qué, la convolución fue introducida por fulano, o la convolución hace esto, esto y aquello, ¿sí? Y esto lo estamos haciendo para poder resaltar o poder resolver este tipo de problemas. ¿Sí? Luego empieza usted, esta es la contextualización lo primero, luego empieza la revisión de los trabajos anteriores. Entonces empieza uno a hacer un background histórico, cuáles son las tendencias que se han ido presentando. Entonces los primeros investigadores iniciaron a hacer tal cosa, posteriormente otros a raíz de las investigaciones de fulano de tal hicieron esto y aquello. Y obviamente pues las citas van avanzando, las citas tienen que irse dando, pero contando una historia. Esta es la parte más difícil a veces, ¿sí? Que se requiere para el desarrollo del campo y establecer el estado del arte. Tengan mucho cuidado. Yo estoy seguro que por aquí más adelante lo digo, pero, pero no es un listado, esto no es un listado de citas, ¿no? Eh, Santa Claus 2007 estableció que no sé qué vaina, Pinocho 2020 estableció que fulano de tal 2021 dijo que fulano, no, esto no es una lista. Esto tiene que ser una historia contada. Y ojalá, así como vemos la pirámide de Freytag y sus 5 actos, perdón, esas pirámides de esa forma de contar puede ser fractal también. Entonces yo puedo aquí dentro montar otra historia, aquí dentro, que tenga una introducción, eh, nudo y un desenlace, si lo quieren hacer así, ¿sí? O eh, los 5 actos de la pirámide fractal y contar otra historia, donde los autores sean personajes, no sean los que encabezan. Entonces la historia sería contada como los primeros trabajos que se pudieron encontrar, perdón, mm, los experimentos de Ørsted tal con las espiras y encontrando el campo magnético fueron discutidos posteriormente por fulano de tal, 1900 tanto, que observó tales y tales cosas y propuso esto o aquello. Sin embargo, con el tiempo, los experimentos de fulano de tal en 2000 tal, ese es contar una historia, no es un listado de referencias. Luego mirar cuáles son, o qué es lo que usted quiere resolver, cuál es el vacío que usted quiere llenar, cuáles son las preguntas abiertas, cuáles son las restricciones que tenían esos estudios previos y cuáles han sido los aspectos no considerados por esos estudios, ¿sí? Además, y aquí es donde uno muchas veces se va también a las recomendaciones, es donde se ayuda a uno muchísimo, porque en las recomendaciones es donde dicen donde uno empieza a encontrar el sustento para lo que usted va a decir aquí, ¿sí? No ha sido considerado, entonces, cuáles son los problemas de los estudios previos. Muy probablemente usted encuentra que los estudios previos no consideraban una técnica nueva que se empezó a desarrollar de difractómetro de rayos X que permite encontrar algo así. Entonces, esa es la otra parte que debe tener la introducción. Y luego viene el propósito de su investigación, ¿sí? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es la idea que usted quiere resolver? Dele la introducción. Y miren que aquí vuelve a contarse otra pequeña historia. Introduzca la nueva aproximación. Aquí es donde usted dice, en esta investigación se emplearon técnicas de tal para poder resolver el problema, que es este problema que está introducido. Entonces, esto es una pequeña introducción, esto es un nudo y por aquí va a ser un desenlace. Es otra historia.
Entonces, esta es como la dimensión fractal de la estructura de narrativa de los cuentos y de la historia. Es exactamente así. Si ustedes miran esto, ustedes ven un cuento completo, un cuento dentro del otro cuento. Usted ya mira su nueva aproximación. Ahí haga una comparación y establezca qué finalmente ha sido el propósito de su estudio. Eso es un cuento. El propósito de su investigación montado en la introducción. Luego sí, usted puede hablar algo de la metodología, los criterios y las condiciones de las metodologías que usted empleó, ¿sí? Solamente mencione los materiales y los métodos y pues de paso justifíquelos. Aquí otra vez como en el abstract, fíjense cómo esto va de lo general en el abstract. En la introducción usted va a algo más particular porque vuelve y habla de los materiales y métodos, los justifica, pero aquí no los detalla tampoco, ¿ok? Y finalmente habla de los resultados. Entonces, la introducción vuelve a ser como una especie de el artículo, como un resumen ampliado del artículo. Por supuesto, aquí tiene que usted destacar la importancia de su estudio y luego tiene que hablar de la estructura del artículo. Entonces, miren otra vez, el abstract general tiene la introducción, bueno, sí, la introducción más particular. Y luego sí vamos a la parte más específica cuando vamos a hablar de materiales y métodos. Pero cada una de estas está contando, esta cuenta la historia muy rápido, esta la cuenta un poquito más sustentada y habla de lo que va a pasar. Entonces el grueso de la introducción, ay, perdón, el grueso de la introducción, el grueso de la introducción está acá, en la contextualización, en el estado del arte, ¿sí? En las preguntas abiertas y aquí ya empieza usted a hablar de su investigación, metodología de resultados y esto es todo el artículo como en un resumen extendido, digámoslo así. Entonces, lo que les estaba diciendo, cómo además esa introducción vuelve y juega dentro de ella misma como si fuera otra vez, como si fuera algo fractal. O sea, si estamos hablando aquí desde el título hasta la parte de los métodos, aquí dentro la introducción hace algo como esto, ¿sí? Va de lo general a lo específico, es para enganchar a los lectores, que quede muy claro cuál es la relación entre los problemas y las soluciones, entre la pregunta formulada y el diseño experimental y la investigación principal, o sea, gran tema de investigación y su propio experimento. Sea selectivo, no exhaustivo en los estudios a citar, se los había dicho antes, y la cantidad de detalle a incluir. No detalle nada que sea de conocimiento general, o sea, usted vuelve y juega, voy a poner el ejemplo de las redes neuronales, que es muy común, o bueno, cualquiera de esos métodos, donde usted empieza a hablar de las redes neuronales en su artículo y fulano de tal las formuló, y entonces las capas ocultas y las capas, y entonces tanto de test, usted va a hablar un montón de redes, no, maestro, redes neuronales artificiales por fulano de tal época, que fueron aplicadas de esta y esta manera en tales y tales y tales, ¿sí? Entonces, por eso hay que ser muy selectivo. Hay algunas herramientas de revisión de bibliografía o de revisión de textos que mostraba hace poco y va muy interesante, donde empiezan a aparecer las relaciones entre cada uno de estos nodos, es un artículo o un libro, y digamos que puede ser inclusive la cita o puede ser el tema relacionado, y este a su vez tiene algo como esto. Entonces, quizá yo no voy a irme por las ramas, y aquí sí que es perfecto el tema, sino puedo decir que básicamente todo está basado en este, quien a su vez inspiró a este para estos y este para estos y estos, pero no voy a empezar a describir en detalle todos estos. O aquí 400 que se están haciendo sobre este tema y acá lo incluyes acá. Por eso hay que ser muy selectivo y muy ordenado y ojalá utilizar herramientas que le permitan a uno entender mejor ese desarrollo de esa ciencia. Generalmente uno la tiene clara, pero en la medida en que es más reciente lo que está publicado y uno está revisando, más complicado se vuelve poder ser selectivo. Y lo interesante acá de la
de los temas de la introducción, un poquito también de la bibliografía, es que lo más relevante, entre más relevante sea lo que usted está diciendo, debe aparecer más tarde, o sea, como para darle esa importancia. Esos son, entonces, la introducción. Este es el resumen de la introducción. Materiales y métodos, aquí, bueno, sí, lo que más o menos ya todos conocemos y sabemos. Cómo fue que se estudió el problema, qué se usó, cómo se había hecho antes, durante y después, cómo se hizo antes, durante y después del experimento, detallar los materiales, los aparatos, los equipos, etcétera, etcétera. Describe en detalle métodos, protocolos y procedimientos usados, pero ojo con esto, no, aquí no es y tomamos 10 centímetros cúbicos de tal, no, no, no. En detalle los métodos es describirlos también de una forma un poquito no tan específica, sino más se trataba de las reacciones entre estos y estos, eh, no sé, compuestos que obviamente van a determinar. Entonces lo que se hizo fue una espectrometría por aquí de lo que se condensó de una condensación X o Y del experimento. Pero sí hay que dar algunos detalles específicos del diseño del experimento. Se tomaron una muestra control, una muestra no sé qué, o si estamos hablando de ciencia de datos, entonces se utilizaron el 20% para test y el 80% para entrenamiento, o se utilizó un método de validación cruzada de no sé cuántos pliegues, etc. Pero eso sí, deben haber datos suficientes como para que alguien, y esto es importantísimo, pueda reproducir los mismos resultados. Siempre, o sea, cuando se publica debe de alguna manera darse la información suficiente para que alguien pueda reproducir esos resultados, para que alguien lo pueda corroborar, porque usted puede inventarse un experimento X y publicarlo y bueno, sí, pero venga, pero deme los detalles para poder yo intentar hacerlo a ver si me da lo mismo, porque no es solo leer y convencerse de que sus resultados fueron, sino que pueden haber posibilidades de que haya algo ahí que no suceda. Entonces, reproducir los mismos resultados es en dónde se hizo, a nivel del mar o en Bogotá 2640, si son, digamos, algún tipo de reacción química, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo yo, describe el área, el sitio, el clima, la altimetría, ¿sí? Describa los equipos y los materiales. Si usted hizo alguna posible modificación a un equipo, entonces si el difractómetro se utilizó además, se le montó una rejilla de X o Y para evitar interferencia de X. Si usted mismo lo construyó, y lo que yo les decía un poquito, sí, mencione el protocolo estándar y los métodos estándar, no el detalle exacto de cómo se hizo el experimento. Y pues obviamente describa las medidas que se tomaron e incluya los errores, incluya toda la parte estadística que tiene que ver con los errores. El diseño experimental, el protocolo para la recolección de datos, cómo se recogieron esos datos, cómo se recogieron las muestras, etcétera. Cómo se analizaron los datos, y en la parte de pronto estadística se tomaron no sé cuántas muestras de esto, se les hizo tal, a esto se le hizo este o aquel procedimiento estadístico, se normalizaron los datos, bueno, todo lo que se haga. Utilizar software licenciado y mencionarlo. ¿Sí? Tenga cuidado porque si usted tiene licencia y publica que utilizó algo, podría alguien en un momento dado requerirle la licencia. Y eso, presente todos los diseños y los procedimientos de manera integral, dando algunos detalles de cantidades, qué tanto, cuánto, cuándo, lo que más pueda usted detallar en esos. Indique los procedimientos estadísticos, un poquito lo que les había yo mencionado acá, para analizar los resultados, incluyendo la probabilidad, o sea, el nivel de significancia, los errores, cómo usted determinó las varianzas y los errores, etc. Esto es muy importante, mire, esto es parte fundamental. Cuando usted escriba un artículo, cuando usted escriba su tesis, tiempo pasado,
porque lo que usted está reportando ha sido hecho, is done, y fue llevado a cabo en el pasado. No en infinitivo, ¿sí? Ni en futuro, tiene que ser en pasado. Y no pluscuamperfecto, no. Tiene que ser pasado. Bueno, afortunadamente en inglés no existe el pluscuamperfecto, pero a veces en español se ven cosas así. Y ojo con esto, nuevamente les resalto, no es un paso a paso, no es general. Importante, así como les comenté con las citas, con las figuras y las tablas pasa lo mismo. Describa la figura primero y luego hace el llamado. Nunca empiece con en la figura número 1, señor. Entonces, la mayor concentración de los elementos de tierras raras se encuentra principalmente asociada a la mayor cantidad de no sé, silicio y plomo, tal como se observa en la figura número 1. Así. La palabrita que yo les decía, el wordy. Aquí uno tiende, sprung, a hacer, esto es excesivo en palabras, excesivo en prosa y sobre detallado. ¿Y por qué? Ustedes dicen, pero ¿por qué para escribir un artículo en inglés viene esta frase? Porque es que esta frase viene de un curso que se está dictando para hispanoparlantes que quieren escribir en inglés. Y el español tiende a ser wordy. Nuevamente, mis queridos amigos, keep it simple. Y estas se las debo porque no me acuerdo. Escriba simple. Keep it simple. ¿Por qué? Pues porque usted va a aburrir menos al lector. Aquí hay una cosa interesante y es que en el inglés es un poquito así, es más directo. Nosotros a veces, perdón, en el español uno debería ser más directo, ¿sí? Y entonces en inglés tienden a ser muy escuetos. Entonces aquí les dicen, oiga, no use frases sueltas para describir un proceso. Relate una secuencia de acciones que pueden ser combinadas o una secuencia de acciones relacionadas pueden ser combinados en un párrafo o en una frase para mejorar la claridad y la lectura. Nosotros tendemos a hacer es todo lo contrario, ¿no? Entonces, es mantener un balance entre no usar frases sueltas, pero tampoco ser wordy, tampoco utilizar demasiadas palabras. En los resultados, se tiene que buscar la forma, de alguna manera, que usted también pueda proveer los datos para que esos datos o esa información o su experimento pueda ser evaluado, ¿sí? Y referirse también a esos datos. En los resultados, utilice tablas y figuras. En los resultados usted no debe interpretar los resultados, solamente los presenta. Todos los datos deben ser reportados, aunque sus resultados no fueran los esperados. Es muy difícil a veces encontrarse uno con que no, que definitivamente por ahí no es, pues usted debe reportarlo. Puede ser que usted se haya equivocado, seguramente se equivocó y bueno, entonces alguien lo ayudará a salir del atolladero. O porque usted está marcando el camino por donde no se debe pasar. Pero todos los resultados deben ser publicados. Bueno, entonces, lo que usted encontró por ahora en los resultados no lo explique, muestre los datos condensados con las tendencias que usted pueda. Esos resultados en sí mismos ya pueden ser un nuevo conocimiento. Establezca lo que usted encontró de manera clara y simple. Aquí se encuentra una relación entre tal y tal, observamos en la figura tal, o mejor, la relación entre esto y aquello se ve claramente que tiende a ser mayor, figura tal, etc. Y vuelve y juega.
corto y directo, no wordy. Nosotros, eso es para nosotros que solemos hablar tanto. Tampoco lo adorne, no utilice esos adjetivos como muy bueno, extremadamente bueno, mejor, ¿no? Simplemente, y no adorne nada, solamente diga qué pasó. Hemos encontrado resultados sorprendentemente interesantes. No, eso no va a ir. Conciso, directo y claro, como debe ser, como cuando uno lo están regañando. Haga buenas tablas, figuras y el texto para condensar los datos y las tendencias más importantes para resaltarlas. No repita en el texto si usted tiene algo, esto sí que es importante. O tiene una etiqueta a la figura o tiene un pie de página y usted coge y repite exactamente esto en el texto. No, esto debe ser como el título de la figura, aquí debe ser algo muy escueto y usted más bien la presenta en el párrafo, en el texto. Los resultados, contrario a lo esperado, ¿sí? Lo que les decía, no son necesariamente datos malos. Si usted hizo bien su trabajo, pues son solamente resultados que deben ser interpretados. Entonces usted no puede hablar de sus resultados, no los puede calificar dentro o mientras los presenta. Y esto a veces cuando usted tiene malos resultados, aquí le están diciendo a usted, oiga, y a veces hasta los malos resultados pueden llegar a ser muy buenas soluciones y el post-it es uno de esos malos resultados que resultaron después en unas buenas ideas. Y bueno, al final la discusión, ahí sí usted entra a interpretar el significado de los datos, cómo se relacionan con el problema, dar una posible, ahora sí, ya usted puede dar una explicación de los resultados. Y ojo, esto es importante, no empiece las frases con problemas, a menos que esa sea la parte importante de los resultados de su trabajo. Usted no puede llegar a la discusión y tirarse todo diciendo que eso tiene problemas. Por lo menos no empiece la frase con eso. Porque eso es entrar con la parte negativa. Ya yo empiezo con esa parte negativa, ya no sé. No hable de los problemas. Entonces, si estamos hablando de un mal resultado, entonces no empiece diciendo los malos resultados de este trabajo. No. Se encontró que la relación entre tal y tal no era evidente, consistiendo muy probablemente en alguna dificultad de pronto del equipo y tal, ¿sí? Pero no empiece diciendo, el principal problema es, no empiece por ahí, es muy claro, no empiece, don't begin. Tal vez aquí debería ser esta también en mayúscula. Bueno, discusión, las relaciones y las conclusiones de la hipótesis inicial y los objetivos. A lo que usted llegó, las conclusiones deben ser acerca de la hipótesis y los objetivos. Y vuelve y juega. Aquí empiezan a haber relaciones. Sus conclusiones deben ser acerca de la hipótesis, de los objetivos. No es empezar a sacar conclusiones, a ver qué me invento. Piense que vuelve y juega. Cuando uno entiende la relación entre cada una de las partes, pues uno puede ayudarse. Entonces, en las conclusiones yo tengo que mirar las hipótesis y los objetivos de mi trabajo. Y esto también funciona para las tesis. Entonces, yo tengo que ir y mis conclusiones deben estar relacionadas con eso, siempre. Bueno, haga una comparación de cómo sus conclusiones están de acuerdo o no contrastan con los trabajos previos. O sea, a comparar sus conclusiones. Esa es la discusión. Puede identificar aquí en la discusión, tratar de identificar las fuentes de error o algún problema que tuvo, digamos, la investigación. ¿Sí? Algunos de los resultados muy probablemente no difieren de esto debido a que los equipos solamente tienen un rango de frecuencias de tanto a tanto y es posible que se requiera hacer un análisis de frecuencias mayores, por ejemplo. Ahí es donde uno entra a especular, lo que yo acabo de decir, sobre algo un poquito más amplio del significado de lo que usted está haciendo y de las conclusiones. Y esto que es bien interesante, identifique qué puede seguir, qué pasos son necesarios. Esta parte es la que le permite a usted pararse sobre estas ideas para continuar investigando o para que otro continúe investigando
o para que el grupo de investigación empiece a ver cuáles son todas esas preguntas que quedan abiertas para seguir apuntalando su desarrollo. Bueno, ¿qué principio fue reforzado, establecido? Y aquí ya vamos, fíjense que aquí ya empezamos a irnos a lo general. ¿Qué generalizaciones pueden ser hechas? Recuerden que estos artículos vienen de lo general a lo particular y luego empiezan a abrirse de lo particular a lo general. Recuerde que su artículo o su tesis es sobre sus propios resultados y no sobre los resultados de otros. Sí, ¿qué implicaciones teóricas o prácticas tiene su trabajo? Comparar los resultados con los trabajos anteriores. Esto ya lo hemos dicho en alguna parte, fíjense que todo esto está unido. Tiene que estar fuertemente sustentado en la evidencia presentada en los resultados. Perfecto. Los resultados son los que yo tengo que utilizar en la discusión para poder terminar de redondear la idea. No puede extender sus conclusiones más allá de los resultados, básicamente. Usted no puede sacar conclusiones de algo que no puede estar fundamentado en lo que usted hizo. O sea, no puede especular. Y también es importante, ¿no?, que los lectores no se queden como que, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces, esto en español sería, y entonces, compadre, ¿sí? ¿Y ahora qué? Y al final de la discusión, o termine la discusión con un pequeño resumen o conclusión relacionado con la significancia de su trabajo y vuelve a aparecer esto. Al final de la discusión, usted ya presente dice, y este trabajo es importante porque podrá ser aplicado en estos campos, permitiendo disminuir el tiempo, aumentar la precisión, mejorar la descripción, mejorar la clasificación de estos o aquellos temas. ¿Qué pasó acá? ¿Se trabó? Entonces vamos en la discusión, ahora sí las conclusiones. Entonces aquí se escriben las conclusiones del estudio. Siempre se referirse a las preguntas iniciales establecidas en la introducción. O sea que la conclusión está relacionada con la introducción, que sean específicas del problema, que resuelva las preguntas y concéntrese en eso. En las conclusiones es eso. Muévase de lo específico a lo general. En las conclusiones, este estudio permitió lograr los objetivos, el objetivo o los objetivos presentados en la introducción. Explíquelo completamente, de la evidencia para cada conclusión. Ojo, esto también viene del análisis de resultados, ¿no? Y algunas posibles razones para lo que o se encontró o a lo mejor no se encontró. Y las recomendaciones, que es mi parte favorita, como ya les había dicho después del resumen, son los posibles pasos a seguir y las recomendaciones para futuros estudios. Y ya digamos que con eso, bueno, al final los agradecimientos, sí. Hay que dar crédito, ojo, importante. Si un investigador, una empresa, le dio a usted unos datos para trabajar, etcétera, etcétera, pero no formó parte de la investigación, es la que van los agradecimientos. No porque alguien le dio a usted unos datos, usted lo va a poner en los autores. Ojo con eso. Los autores deben ser personas que han trabajado, que por lo menos han hecho algo para el desarrollo de la investigación, pero no porque le dio unos datos. ¿Ok? Eso es importante. El que le dio los datos, muchas gracias, y ese es el crédito para el apoyo recibido durante el estudio. ¿Sí? Y bueno, ser específico y honesto mostrando gratitud. Menciona a la gente que lo ayudó. Bueno, básicamente eso es lo que tiene que ver. Bueno, las referencias tienen que ser en el estilo que le están pidiendo en el journal. Utilice herramientas para que hagan esa bibliografía automática, principalmente en sus tesis. Ojo con eso. Hagan que el computador trabaje para ustedes, no ustedes para el computador.
Las referencias deben aparecer en el orden en que aparecen en el cuerpo, por eso a veces se utiliza el formato que es solo numerado, pero igual, si se hace con juicio, eso lo resuelve automáticamente el gestor de bibliografía que esté usted utilizando. Lo que les decía, solamente el paper original, a veces, ay, perdón, a ver, es que aquí tengo una flecha que no está funcionando. Era lo que yo les decía, hay un paper original del cual salen varias publicaciones, en alguna de estas, por aquí sale otra, y a lo mejor aquí se menciona una idea que está aquí, pero esa idea se menciona es porque está aquí. Entonces, véngase al paper original. No es fácil encontrarlo, pero ahora tenemos herramientas que permiten hacer eso. Lo que les decía, entonces utilice un gestor de bibliografía que le ayude. No haga la bibliografía a pedal porque puede morir en el intento. La referencia a lo que usted ha leído completamente y se menciona en el texto y la bibliografía, algo que usted ha leído parcialmente, pero no necesariamente citado, pero es recomendable que la gente sepa que allí hay también más información. Y al final, ya para terminar esta primera parte, creo que voy bien de tiempo, no use más palabras. Si con menos palabras lo pudiera hacer. Y esta capacidad de síntesis que no la tenemos muchos, pero bueno, solemos irnos un poquito más allá. Escriba una especie de guión o una especie de estructura para organizar sus ideas. Escribir siempre téngalo a mano. También piense en la estructura del párrafo, piense muy bien lo que va a escribir en cada párrafo. Ojo con el tiempo, recuerden que si usted lo hizo es pasado. Vuelvo y juega, cuando cite o referencie, cite las ideas, no los autores, escriba la idea y al final diga quién fue. Muestre, no cuente, no diga, ¿sí? Escriba acerca de sus resultados, no de las tablas, figuras, estadísticas. Aquí lo importante es el resultado, no la figura, ya lo habíamos dicho antes. Siempre enfóquese en la hipótesis real, no en la hipótesis estadística. O sea, no diga, es que si el 58% de tales fenómenos, entonces el fenómeno, no. Entonces, el fenómeno usted lo describe basado en una estadística, pero no en sus datos, o sea, su conclusión, su realidad, su idea, es una idea de la realidad, no de los números, pero los números se los sustentan, básicamente es eso. La estrategia de la discusión es importante que usted antes se haga un guión para hacer esa discusión y que sea una discusión bien organizada. Y bueno, otra vez, no empiece esa discusión con problemas. El proyecto grande o toda si usted tiene una idea muy grande que decir, pues pártala en pedazos y trabaje en cada uno de los pedazos. No haga un solo artículo de todo, porque pues seguramente no, a lo mejor de todo ese trabajo puede, si usted hace un solo artículo va a quedar demasiado grande, entonces pártalo en un par de artículos donde cada uno de ellos resuelva uno de los problemas. Fluido, resonante y ya. Ya para terminar, las publicaciones, las revistas donde usted va a publicar, si usted quiere tener visibilidad y quiere ser citado, obviamente tiene que irse hacia el top, al top. El problema es que el top cuesta dinero, por un lado. Por otro lado, tiene que haber no solo una calidad, sino una pertinencia. No todo se publica allí. Entonces, digamos que empezar a publicar, si uno quiere llegar a estas revistas top, tiene uno que tener primero, pues un buen entrenamiento, una buena experiencia. No quiere decir que no, pues el primer artículo no puede estar en una revista donde usted sea citado, y eso sí que es delicioso cuando usted empieza a encontrar que está siendo citado en idiomas que usted ni conoce, pero pues para esto tiene usted que tener un trabajo que realmente lo amerite. Entonces, para empezar, uno puede ir resolviendo ciertos problemas y empezando a, a publicar en otras revistas, primero que no cuesten tanto dinero.
Estas seguramente sí van a tener unos pares de revisión que es exhaustivo también. Muchas de estas no quiere decir que sea fácil publicar ahí, no, para nada. Ojalá en inglés, y estas revistas que les voy a mostrar que son un poquito más accesibles para nosotros. Son escritas la mayoría en inglés o en otros idiomas. Tienen la ventaja que no cuestan tanto dinero y son muy interesantes y aunque no tienen una gran visibilidad internacional, si el tema es bueno y si está escrito en inglés, a veces, y en estas revistas se han conseguido también, y cada vez si se van publicando en nuestras propias revistas mejores artículos, seguramente vamos a tener mejores citaciones. Entonces, les voy a mostrar unas revistas donde son las nuestras, donde vale la pena empezar a publicar. Por un lado, le vamos a dar realce a nuestras revistas y por otro lado, pues vamos a empezar a tener realce en nuestra investigación para que de aquí a mañana, en un futuro, ya podamos empezar a publicar un poquito más arriba. Tenemos esta que es nuestro orgullo, el Science Research Journal, uno de nuestros orgullos, perdón, que es la de geofísica. Esta es escrita completamente en inglés. Principalmente tiene que ver con ciencias de la Tierra. Así que estábamos en categoría A1, pero la nueva clasificación de Index nos dejó en categoría B. Yo creo que esta ya es una revista que puede estar en una mejor categoría, pero pues por ahora es una revista muy buena que nos permite hacer muy buenas publicaciones. Está esta que es de ingeniería, que tiene un campo un poquito más amplio, ¿sí? También es muy buena. Es de la Universidad Nacional, no tiene costo. Está DINA, que es de la Universidad Nacional, pero la sede en Medellín. Está un poquito relacionada con geociencias y medio ambiente, pero también ciencias de la computación, etcétera, biotecnología. También pueden de otras áreas de ciencia. Aquí me perdonan por el link que quedó montado sobre el de hoy. Esta es la revista de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. También tiene, bueno, les mostré también categoría B. Ay, perdón. Esta Ingeniería de Investigación pasó también de A1 a B, muy triste, pero yo estoy seguro que estas revistas pueden tener una categoría un poquito más alta. DINA pasó de A2 a B. La revista de la Facultad de Ingeniería, esa reclasificación de las revistas le dio muy duro a las revistas colombianas, pero eso nos sirve es para que nosotros pues las hagamos grandes también, entonces vale la pena publicar acá. Esto era porque había un nuevo ranking, no, pero sigue siendo el B, no sigue siendo el B. Está Caldacia también, muy buena revista del Instituto de Ciencias Naturales nuestro aquí de la Facultad de Ciencias. Muy buena revista que también pasó de A1 a B. Esta sí está más relacionada en general con ciencias, con biología, botánica, pues, con biología, pero pues también tiene antropología y disciplinas afines. Está el Boletín de Ingeniería, que bueno, publica en español o en inglés. Y más revistas que podrían, pues ahí las van a tener. Son revistas ya que en las cuales se puede tratar de publicar. Academia, imagínense la revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas y Naturales. Eh, la revista de la UIS, la Tecnura, que está de la Distrital. Todas, desafortunadamente, quedaron en categoría B. Y pues un poquito la tarea que tenemos nosotros es buscar que todas nuestras revistas, principalmente las de la universidad, pues tengan una mejor visibilidad. Voy a arreglarle estos, antes de enviarles la presentación, voy a arreglar estos problemitas que tiene con los links. Está hasta la Universidad Militar Nueva Granada, esta sí siempre fue B. Español o inglés. Sí, hay algunos que, por ejemplo, digan, no, yo todavía no tengo suficiente inglés, yo prefiero publicar lo que estoy haciendo en español, pues estas revistas principalmente les van a permitir publicar en español, inclusive la de la academia, la lasallista. El boletín de geología, no sé si todavía, pero creo que sí. Caldacia tengo la duda, no sé si en español, las demás sí son en inglés. Caldacia tengo mis dudas, creo que dice en español e inglés cuando dice esta revisión, pero no sé si en español. Las demás sí tienen español e inglés. Y pues en ocasiones algunas revistas, esta es la de la Universidad Militar Nueva Granada,
que hizo una convocatoria, me pareció muy curioso en un momento dado, en el 2020 fue esto, sí, como en el 2020, invitando a la Sociedad Colombiana de Geología a publicar en estos temas. Interesante. ¿Qué más? Esta es una revista de la Pedagógica, Universidad Pedagógica, siempre, esta sí es categoría C. Pero digamos que estas revistas de pronto son un poquito más sencillas de publicar. Pero lo importante quizás es que le demos un poquito de realce inicialmente, si queremos irnos para arriba, obviamente. Pero aquí, el Earth Science Journal, Ingeniería de Investigación, la revista DINA y la revista de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y Caldacia, por supuesto, que es de la facultad, me quedo en desorden, debería ir más arriba. Son como las revistas que valdría la pena que impulsáramos también a través de nuestras publicaciones y, bueno, y otras que ustedes podrían considerar también para las suyas. Y bueno, muchas gracias. Era lo que les tenía para decir el día de hoy. No sé, entonces, David, cómo sea ahora. Claro, profe. Como tal, tenemos un anuncio de la edición de bibliotecas y de una edición de bibliotecas, no sé si puedo hablar, pero también tenemos algunas preguntas en chat y también algunas que llegaron a la encuesta que se podrían hacer. Perdón, perdón. Que tenemos algunas preguntas también en el chat para, Entonces, David, para hacer. Iván, por favor, para las preguntas, entonces, Dale. Pues algunas de las que están que enviaron en el Forms, te van a leer de manera anónima, son, por ejemplo, para que me ayude, por favor, con eso ahí. dale. ¿Qué páginas o herramientas en específico recomienda durante la creación de un artículo científico? Menos que qué softwares, qué herramientas de manejo de citas o incluso editores de texto recomienda para crear un artículo científico. Ay, no, la embarré, creo que la embarré. Las que estaban allí, por ejemplo, yo uso JabRef, pero regálenme un segundito. Yo uso JabRef, voy a volver a compartir, pero hay muchas otras. Ah, sí. Em, yo las puse Mendeley, pero espero ya la encuentro, acá las tengo. Yo uso JabRef todo el tiempo, pero inclusive si usted está escribiendo su artículo en Word, Word tiene su propio manejador de bibliografía. Entonces uno podría usar ese, pero para analizar, para guardar las referencias, JabRef y Mendeley, puede ser las dos, pero no lo encuentro acá. Creo que hay otro par que nunca me acuerdo de ellas. Por eso las tengo escritas aquí. No las encuentro. No las encuentro. A mí JabRef me funciona una maravilla. ¿Cómo se escribe ya? Creo que no. Sí, es que estoy aquí buscando dónde es que están escritas para... Está como al final. Ah, es que ustedes no están viendo la pantalla. Regálenme un segundito. No, de momento no. Ah, aquí sí estaba al final, las referencias. Yo comparto y ya les muestro. Fui a compartir y me salí. Entonces, está este JabRef, ¿sí? Está Mendeley, que son las que yo conozco y de alguna manera he utilizado. JabRef y Mendeley. Pero hay otras, no Said You Like, RefDB, o el mismo, aunque lo que pasa es que a veces hablar del Word, el Word tiene muy mala, ¿cómo se llama? Muy mala, no es
como muy bien visto, pero el Word tiene su gestor bibliográfico y él uno lo puede manejar allí. Pero usted desde JabRef o desde cualquiera de estos puede también administrar las citas en el Word. Entonces no hay problema. Entonces, para contestar, básicamente, las que yo utilizo son estas dos, JabRef y Mendeley. No sé, Iván, si usted tiene otra por ahí que me pareció haberle visto algo diferente. Sí, es una herramienta para visualizar como tal los artículos, como un árbol del conocimiento Ese árbol, sí. usando, usando Python. Sí, el problema es que para eso hay que instalar Python en los paquetes, pero si hay interés, se puede hacer un tutorial de cómo instalar porque sí ayuda mucho a ver la relación entre un paper y otro. Sí, sí, correcto. Entonces, ese sería, también sería interesante. Pero para el manejo estos dos, para mí me gusta mucho. Pero sé Sí, que hay a gente que le los, encanta este. Yo no lo he usado nunca. si quieren Y ahorita hay les paso el otros, link. inclusive en Drive, en el Drive del Google, en los Google Drive, sé que hay varios ads que se le pueden montar para manejar las referencias. No me acuerdo el nombre ahora, pero inclusive ahí también se pueden manejar. Eh, ¿Qué más preguntas eran de David? Sí, hay otro aquí que menciona. Buenas tardes, tengo una gran base de datos. No sé qué herramientas se utilizan para compartirlas o cómo se suele compartir en la literatura científica cuando uno maneja una base de datos de gran volumen. No, de cualquier manera que usted, digamos, en cualquier repositorio o en la nube, los puede usted simplemente indicar en el artículo dónde están, o en muchos journals usted puede adjuntar esa base de datos. Cuando usted va a subir el artículo, usted puede subir también los datos, o los puede poner en un repositorio y poner el link en el artículo. O simplemente le van a escribir a usted y usted les envía los datos de cualquiera de esas maneras. O sea, no necesariamente tiene que estar en el artículo, pero sí deben estar disponibles los datos de alguna manera. ¿Qué otra iban por ahí? Ok. Cuando se desea hacer una presentación breve de un artículo científico, ¿qué debo tener en cuenta para convertirlo de un artículo científico a una presentación oral de mi trabajo? Lo mismo, yo diría que es es la misma estructura, ¿sí? Pero saltándose un poquito la descripción detallada de los métodos, o la descripción detallada del estado del arte. Quizás enfocarse mucho más en los resultados y en las conclusiones y en lo que vale la pena que usted diga. Entonces depende del tiempo. Yo sí, generalmente, y lo voy a mostrar en el esquema general, ¿sí? Uno iría, digamos, un poco de la introducción, ¿sí? El estado del arte principalmente. Antes de eso, su idea. Materiales y métodos, por supuesto que sí, pero muy resumido. Y enfocarse más en los resultados, en las discusiones y en las conclusiones. Mucho más. Ahora, si lo que usted hace si lo que quiere mostrar es un proceso que usted desarrolla, pues es importante que muestre aquí cómo lo hizo, ¿sí? Pero básicamente es eso. Enfóquese más en esta parte. En esta parte, no hable tanto, ay, Dios mío, no hable tanto del estado del arte y de fulano, sultano, perencejo. Sí, mencionarlos muy específicamente, pero enfocarse en lo que usted hizo y cómo lo hizo. Y sobre todo, imágenes, muchas imágenes, si es posible, muchas imágenes, poco texto. Y ¿Alguna otra otra por ahí? pregunta, sí, esta está en el chat de Andrés Zárate, pregunta que ¿se debe hacer mención a los laboratorios donde se hacen los análisis en resultados? Sí, hay que decir Y, dónde, claro. y Claro, la otra pregunta, así, sí, mire, de hecho, fíjese que había una parte aquí, y como ustedes la van a tener y la van a volver a ver, donde dice
exactamente, inclusive usted debe mostrar si es importante, ojo que si es importante, los detalles del lugar donde estuvo, donde queda sí, el área, el sitio, el clima, pero describa los equipos, etcétera. Entonces sí es importante, sí. Los equipos utilizados del instituto tal o de, sí, o en los agradecimientos. En los agradecimientos se puede decir dónde está el equipo también. Si es información relevante, es que ahí es donde es lo importante. Usted va a decir, es un espectrómetro de rayos X. Listo. No sé, referencia a cualquier cosa, 2000. Jinsu 2000. Si, si el equipo funciona igual a cualquier altura sobre el nivel del mar, pues no tiene de pronto sentido decir dónde estaba. Pero si esa es una información relevante, como cuando se hace un experimento de química, ¿sí? Que usted, no sé, condensación aquí, usted tiene que saber a cuántos metros sobre el nivel del mar está. Entonces sí es importante decir dónde estaba el equipo. Pues depende, tiene que ser relevante la información. Dale, aquí hay otra pregunta. Eh, ¿En resultados los datos se debe presentar depurados o deben ir todos los datos, me imagino que se refiere a los datos Sí, como venían? ahí es donde se habla de la parte estadística. Y sí, pues, o sea, cuando usted entrega los datos, usted debe entregarlos de los mismos datos con los cuales hizo el experimento. Entonces, usted tiene errores, sí, como outliers, etcétera, etcétera, datos. Por ejemplo, y eso se hace mucho en ciencia de datos. Usted tiene una base de datos y resulta que usted tiene datos faltantes, tiene datos outliers, cosas por allá malas. Y usted dentro de todo su proceso explica, o por lo menos define, no explica, sino dice, entonces, la forma en que se trataron los datos faltantes fue tal, los outliers entonces se trataron de tal manera y fueron depurados y tal. Ahí en ese caso, usted tiene que entregar estos datos, digamos, entregarlos o referirse a estos datos. Si por otro lado, eh, esto no se menciona y usted arranca de unos datos depurados, es el repositorio de datos que ya está depurado y está bueno, entonces usted pone estos datos. Depende el proceso que está ya hecho. Si usted depuró datos, pues entonces los datos que se deben entregar, digamos, que se pueden compartir, son los datos RAW. Por eso es que por acá hay una palabrita de los datos muy importante. A ver si la encuentro, que RAW, mírelo, aquí está. Esta es la respuesta. Los datos, ¿cómo están? Ok. Otra pregunta es, bueno, que mencionaste todas las categorías y cómo se bajó la categoría de muchas revistas científicas colombianas. La pregunta es, cómo se subiría la categoría de una revista? ¿Qué pasos habría que seguir? ¿Qué deberíamos hacer? Publicando. Publicar calidad. Publicar en tiempo. Entonces, en la medida en que tenga más publicaciones al año y mayor número de citaciones, las revistas se empiezan a subir de categoría. Entonces, ¿cómo se logra que en una revista hayan citas? Pues publicando artículos de calidad relevantes, ¿sí? Entonces, esa es la manera de subirlo. Por eso yo invito a publicar en nuestras revistas inicialmente, precisamente por eso, porque es la manera de empezar a darles eh, carnita, diríamos así, para que empiecen a ser citadas. Pero si una revista no está citada, es muy difícil que suba de categoría. O sea, si no tiene citaciones, y es más, y una revista que no tiene citaciones, pues no vale la pena publicar. Pero si empezamos a publicar calidad en nuestras revistas, seguramente van a subir y esa es la idea, esa es la intención, que nuestras revistas suban de categoría. Aquí hay una pregunta interesante que dice, ¿es bueno escribir primero en español, el idioma No, del artículo, o comenzar en inglés y luego? lo que pasa es que uno generalmente las notas que está tomando pueden ser en español.
pero no escriba un artículo en español para después traducirlo. Escríbalo desde el principio en inglés. ¿Y por qué? Porque se escribe diferente. Y entonces, como nosotros escribimos diferente en español que en inglés, tendemos a hacer una réplica del artículo. Entonces, por ejemplo, uno dice, en el laboratorio se emplearon algunos elementos que fueron considerados muy importantes para el desarrollo, dado que estos elementos eran de alta calidad y permitían que las muestras no fueran contaminadas. No, en inglés se dice we use that, y se acabó. Entonces tiende uno, si uno escribe primero en español, tiende a, a traducir. O sea, siempre es mejor de ceros. O sea, no traducir, sino escribir directamente en inglés. Y si va a traducir, no traduzca literal, sino lea el párrafo, tome la idea y reescríbala. Nunca traduzcan. Créanme que eso es la manera en que se dan cuenta en una revista internacional que uno no es hispano, no es angloparlante. De hecho, a uno le sugieren que esas, por ejemplo, DINA, la revista DINA de la Universidad Nacional de la Ciudad de Medellín, ellos sugieren que, o exigen, o piden, que el artículo sea revisado por un angloparlante. Eso tiene mucho que ver, pero no, escribir en inglés directamente. Ok, sí, toda razón. Bueno, otra pregunta es, ¿cuánto tiempo aproximado dura el comité evaluador hasta que se apruebe la publicación de una revista? Y también, ¿cuánto tiempo usualmente esperas para que un artículo tuyo sea publicado en alguna revista? ¿Cuánto se Ok, demora? depende de las revistas. Digamos que aquí las revistas de la universidad pueden tomar 6 meses, más o menos en el proceso de publicación. Una revista internacional puede tomar fácilmente un año. Entonces prepárense porque esto es una carrera de largo alcance. Esto no es rápido y se demora. Y no solo eso. Uno recibe, por ejemplo, la primera revisión de una revista internacional como alrededor de 1 o 2 meses. Puede recibir una primera revisión que le dicen a uno, listo. Su revista está siendo, su artículo está siendo considerado y va a empezar a ser revisado, si uno está de buenas. Y los pares se pueden demorar 3, 4 meses, o sea, ya van 6 meses. Mientras uno hace algunas correcciones, etcétera, sí, por lo menos un año. Y pues las revistas nuestras tienden a ser un poquito más rápidas, como 6 meses. Hay O un sea que corolario arrancar a publicar. una pregunta que me surge adicional es, ¿cuál es la razón más común por la que se vuelve una revista o se revisa? ¿Cuál es la revisión más común que se tiene? Pues las que yo he tenido, la mayoría son justamente lo que he venido hablando. Eh, el, el- los pares revisan muy bien la coherencia de todo lo que se ha escrito, que las conclusiones estén debidamente sustentadas en los resultados y los resultados del experimento y las ideas, y que usted las conclusiones tengan que ver con los objetivos y con la idea que usted planteó, etcétera. O sea, las principales que yo he recibido por lo menos son de coherencia. Entonces, por eso me gusta compartir esta presentación porque es como una buena guía de qué debe ir enlazado con qué. La mayoría son de coherencia. ¿Y qué era la otra pregunta? No, esta ya, Es como lo principal, sí, a veces, porque uno con el idioma uno lo puede arreglar, uno puede arreglar un montón de cosas, pero la coherencia del texto y de las ideas es donde, por lo menos para mí, es mi mayor dificultad. ok. Por eso sería bueno a Y veces salir un poquito. ¿qué otra pregunta? Cuando en un tema específico hay bastante investigación, ¿cómo se le da prioridad a los artículos que se revisan? ¿Por la revista publicada o por la fecha de publicación del artículo? Es decir, tomar los últimos artículos que sean publicados. No, al contrario, tratar de buscar es de dónde vienen los artículos, de dónde, cuál es el autor principal allí y quién está detrás de todo eso. Esa es la importancia que hay que darle, o sea, referirse al artículo más de base, casi siempre ir al más de base. Si de pronto, esa es la prelación que hay que darle, y si de repente hay una idea en algún artículo que sustente lo que uno está diciendo, que viene de ese artículo, a ese es el que hay que darle la prioridad. Es eso básicamente.
La prioridad está es en quién, lo voy a decir así, aunque no necesariamente, pero es un poquito como, como los gráficos que dice Iván, un poquito es quién fue el que lo dijo primero, como por decirlo de alguna manera. Y la calidad de la revista, no sé, yo no, yo no miro eso, pero generalmente el que es la base está publicando una buena revista. Una pregunta aquí, que dice, si soy de Perú, ¿puedo publicar en una revista de Colombia? Me imagino que las que se Sí, hizo referencia era Science Journal y Dina. sí, la respuesta es sí rotundo. De hecho, la revista es parte de lo que deben lograr es tener artículos también internacionales. No ser solamente una revista local, sino ser amplia. Sí. Ahorita, si quieres, comparto un momento que estamos haciendo referencia a este aplicativo de Python que les compartí, que se llama Etudier. Lo encuentran así buscando Etudier GitHub. Y como tal, ustedes le dan, él se basa en Google Scholar y a partir de eso encuentra relación, bueno, usted le dice la profundidad con la que busque de acuerdo a los artículos o el tema que hayan buscado en Google Scholar y él les saca los árboles de citación que se encuentran para ciertos temas. Entonces, aquí hay uno que está buscando mi tema de tesis, que es secciones delgadas y aplicaciones con inteligencia artificial. Y lo que uno se da cuenta de una son las islas de conocimiento que hay, que no significa que no es que se citen, sino que están concentrados alrededor de un artículo central, o incluso un artículo central que está concentrado alrededor de varios temas. Igual el espacial repositorio, y si necesitan alguna duda instalándolo o algo así, sé que hacerlo correr en Windows es algo difícil, pero es una herramienta muy útil, porque una vez uno se da cuenta cuál es el paper más central para ciertas áreas del conocimiento, y una vez uno se va a esos papers que conectan y ahí puede desglosar de acuerdo a los que uno le interese, que eso era como lo que hacía el profesor de referencia. Eso, Que sí el de base, el centro, el primero es el que, si la idea está ahí, ahí está el método, pero de pronto en uno siguiente puede estar relacionado ya con su área de trabajo. Entonces, ahí es donde la forma en que utilizaron esa idea inicial. Sí, es muy buena y ayuda a visualizar y ahí está el repositorio, pero si necesitan alguna ayuda, se puede hacer una sesión Un adicional de montón. cómo se instala y se hace eso. Y una vez aquí uno le da doble clic y lo lleva uno al artículo en Google. Entonces aquí es chévere esa herramienta. Y continuando con las preguntas de Jorge, dice, profesor, ¿qué estrategia tendrían las universidades para escribir en revistas colombianas si los productos que solicitan los financiadores están en Q1 y Q2? Y en concursos se generan puntos por artículos en Q1 y Q2. Y las revistas colombianas no se encuentran en estos rangos. Sí. Creo que ya están en esos rangos. Ah, que no estén en esos cuartiles. Ah, no, si no están en esos cuartiles, tiene que buscarlos. Tiene que buscar esos cuartiles. Si usted le exigen publicar en cuartil 1, cuartil 2, pues tiene que buscar la revista. Nosotros creo que, aunque lo estamos midiendo ya, no sé si ya estamos alcanzando esos cuartiles. Pero ahí la estrategia para escribir, para las revistas colombianas, mientras no estemos ahí, no las podemos generar. Sí nos estamos midiendo ya con eso. Por eso fue el cambio. Cuando se cambió, el cambio de Publindex fue un poquito relacionado con eso. Por eso bajamos tanto. ¿Ves? A buscar la revista que necesitamos. Hay otra pregunta que menciona qué tipo de plantillas de Overleaf, que es una especie de editor de texto en línea De para LaTeX. LaTeX, es bueno usar para los artículos. Básicamente, ¿qué plantillas recomiendo usar o cómo hacer ese General, preprint de un paper? generalmente perdón, las revistas tienen sus propias plantillas y las sugieren allí. Yo ahí sí no sabría porque yo en LaTeX no escribo, pero ahí habría que mirar si la revista tiene su propia plantilla o bueno, ahí sí habría que buscar. Yo la verdad no sé porque yo no trabajo LaTeX. Bueno, Bien, usualmente uno busca en template en Overleaf y uno se busca la revista o la universidad y ahí salen sí, algunos templates o el área de conocimiento incluso. Y apenas uno encuentra un template, uno lo guarda y
Ahí tiene la plantilla que uno puede modificar Exacto. para hacer estos artículos. Es en templates, ahí creas la cuenta, entras a una pestaña que se llama templates y buscas o por universidad o por revista o por incluso temática de investigación. Creo que de momento no hay más preguntas, entonces podemos dar, si no hay más preguntas, podemos dar la sesión por terminada. Y muchísimas gracias, profesor, por esta charla que creo que nos sirve a todos, todos los que estamos haciendo trabajo de grado y todos los que van a hacer trabajo de grado en el futuro y publicar. Y sí. Bueno, no, a ustedes muchas gracias y bueno, espero que les sea de mucha utilidad no solo la charla, sino también la presentación que va a compartir. Y muchas gracias por estar acá. Listo, un recordatorio final de que les voy a volver a pasar el link de asistencia. Les acabé de pasar el repositorio de GitHub para ese programa que vieron. Y les voy a pasar de nuevo el link de asistencia por si quieren recibir esta charla en PDF o en PowerPoint para que lo tengan presente y tengan también comentarios adicionales. Bueno, profe, muchas gracias y ya tarde de viernes, ya a las 4. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.